este espacio, trataremos de conocer primero los aspectos claves para organizar y planear el uso del dinero, aprender al uso de un plan financiero o de herramientas financieras para alcanzar nuestros proyectos. Y por último, identificaremos los beneficios del crédito y el ahorro. Básicamente, cuando hablamos de finanzas personales, tenemos que tener muy en cuenta que pues las finanzas personales las vamos a concebir finalmente como el uso adecuado del dinero en el tiempo, pero para ello vamos a encontrar herramientas en el mercado como son el crédito y el ahorro. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de, digamos, de aquellos tips que nos sirven de educación financiera durante la actual pandemia o durante el tiempo de pandemia o durante los tiempos de crisis. ¿Qué alternativas nos ofrece en general el mercado financiero para, digamos, nosotros tomar ese tipo de decisiones de utilizar o no un alivio financiero? Tendremos entonces cuatro objetivos básicamente cuando hablamos de finanzas personales. Lo primero es la capacidad de administrar el dinero, el conocimiento en los productos financieros, la toma de decisiones informadas y finalmente todo esto junto terminará, digamos, por contribuir en un bienestar financiero para todos. Para hablar de finanzas personales, lo primero que tenemos que tener supremamente claro es el costo del dinero en el tiempo. Resulta que el dinero en el tiempo sufre fluctuaciones o cambios. Eso se da principalmente por tres aspectos claves: la inflación, la oportunidad o el costo de oportunidad y los riesgos intrínsecos o los riesgos a los que nos enfrentamos diariamente a la hora de tomar una decisión. ¿Qué es la inflación? La inflación básicamente es un fenómeno económico que hace que el dinero día tras día pierda valor en el tiempo, o sea, pierda poder adquisitivo. Esa pérdida de valor en el tiempo se da principalmente porque la oferta de productos del mercado termina siendo, digamos, corta, no satisface ampliamente la oferta o la necesidad que tiene la gente. Quiere decir, la inflación por demanda ocurre básicamente cuando la población requiere productos en exceso, pero la oferta termina siendo corta para esta necesidad. Entonces allí vamos a tener el primer factor que infiere directamente sobre el costo del dinero en el tiempo. Luego vamos a tener la oportunidad. La oportunidad es tener planteados dos escenarios: la oportunidad A contra la oportunidad B, o sea, la oportunidad de tomar una decisión contra otra decisión. Es aquello que sacrificamos cada vez que tomamos una decisión. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, nos enfrentamos a diversas oportunidades, a diversas opciones. Cuando nosotros hablamos de finanzas o de manejo del dinero, también nos enfrentamos a más de una oportunidad. Cuando nos enfrentamos a más de una oportunidad, es allí donde nosotros debemos decidir si tomamos en consideración una decisión o tomamos en consideración otra decisión. Entonces a eso lo vamos a definir como el costo de oportunidad. Y por último vamos a hablar del riesgo. El riesgo financiero digamos, es básicamente la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. ¿Qué tan probable es que hoy el dólar que compro en 4.100 pesos me cueste dentro de 6, 7, 8 meses 4.200 pesos? Entonces el riesgo es supremamente importante de alguna forma trazarlo cuando tomamos una decisión financiera, puesto que de alguna forma nos permite anticipar en debida forma más o menos cuál terminará siendo la decisión adecuada. Sin embargo, algo que es muy importante que tenemos que tener en consideración y es que independientemente de que estos tres factores no se alteraran en el tiempo, siempre el costo del dinero va a sufrir alteraciones. ¿Por qué? Por el consumo corriente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los, digamos, seres humanos solemos tomar decisiones de compras importantes como la casa, como el carro, como los viajes, básicamente basados en el uso del crédito.
cuando lo hacemos en el uso del crédito y no desde el ahorro, eventualmente vamos a pagar más dinero por esa decisión y eso también va a hacer entonces que el valor en el tiempo de ese dinero pues obviamente sea mayor y allí estamos hablando que tenemos una, digamos, una demanda de inflación por consumo corriente. Entonces, son esos tres factores fundamentales que debemos tener en consideración cada vez que hablemos del costo del dinero en el tiempo. Vamos a hablar entonces de 4 reglas de oro para mejorar nuestras finanzas personales. Primero, actuar con un propósito, tener supremamente claro hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo que finalmente queremos lograr? Sea con un plan A, sea con un plan B, pero ¿cuál es ese propósito que finalmente nosotros pretendemos llegar? Planear las metas. Es muy importante que nosotros sigamos algún plan, que sigamos algún derrotero que nos permita entender cuál va a ser ese objetivo que finalmente vamos a perseguir. Cuando nosotros planeamos, de alguna forma, tenemos la lógica secuencial de cómo vamos a lograr que ese propósito que nos trazamos pueda materializarse. Ser constante en el plan. Cuando hablamos de un plan, requerimos de tiempo. Cuando hablamos de planificación financiera, es muy importante que tengamos en consideración que habrá un tiempo, que habrá que seguir ese tiempo, que habrá que ser paciente y esperar que ese tiempo termine para poder lograr ese propósito final. Y por último, pues apoyarnos en instituciones financieras. Es supremamente importante. Muchos planes requerirán el uso de un crédito, requerirán el uso de un ahorro. Entonces, tener en consideración las entidades financieras y saber en qué momento son la mejor alternativa para mí, cuál es el momento indicado para usar una o para usar otra. No es lo mismo todas las entidades financieras en cuanto a crédito de vehículo, en cuanto a crédito de vivienda, en cuanto a ahorros. Cada entidad tendrá definitivamente un portafolio diferente y tendrán productos que en unas entidades pueden ser mucho mejores que en otras. Entonces, apoyarnos en instituciones financieras, pero informados, siempre comparando, siempre tratando de llegar a la entidad financiera que se ajuste más adecuadamente a mi necesidad. Digamos que para poder arrancar como con esas 4 reglas de oro, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hagamos una planeación financiera es hacer una adecuada distribución de qué, de mis ingresos, de mis egresos, o sea, hacer un plan financiero que me permita a mí de manera correcta distribuir el uso de ese dinero en el tiempo. Lo primero, vamos a hallar esa distribución ideal que definitivamente en cada uno será individual. Yo les puedo recomendar aquí una opción. Muchísimos, digamos, estudiosos del tema, personas que estudian sobre finanzas personales tendrán una distribución distinta, tendrán un esquema distinto. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros conozca exactamente sus necesidades, conozca exactamente cuál es su potencial de ingresos para poder hacer una distribución que, digamos, se acerque a las necesidades que yo tengo. Lo primero, ¿cuánto voy a destinar en créditos? Definitivamente es importante tener una destinación en créditos si lo que yo quiero es lograr objetivos a corto plazo. Cuando yo me estoy planeando objetivos a largo plazo, el ahorro será la base de esos proyectos. Pero la mayoría de productos o necesidades que tenemos o proyectos que queremos, digamos, lograr, normalmente los queremos al corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo es porque queremos que se puedan materializar rápidamente. Para que eso se dé o para que eso en un escenario ideal se nos pueda dar, lo primero es saber que es muy probable que vamos a tener necesidad de hacer uso del crédito, pero eso lo tenemos que hacer de manera razonable, de manera coherente. Mi recomendación es que los créditos no superen el 30% de nuestros ingresos. Es una cifra que incluso puede ser alta, pero pienso que es una cifra que se puede acomodar a un flujo de caja regular de una persona. Luego vamos a hablar de los gastos de mantenimiento, sostenimiento, arriendo, servicios, todos estos gastos, alimentación, no deberían superar el 40% de qué, de mis ingresos totales. Aún ese 40% se puede ver alto, pero pienso que es un porcentaje
que es razonable. Luego el 10% en imprevistos. Aquí es muy importante tener en consideración que siempre tiene que haber un rubro para imprevistos. Puede que nosotros destinemos una parte de nuestros ingresos para imprevistos desde un ahorro, digamos desde la transferencia del riesgo. ¿Cómo hacemos esa transferencia del riesgo? Desde la asegurabilidad, asegurar ese riesgo. Cuando hablamos de imprevistos es la probabilidad de que algo nos ocurra. ¿Qué tan probable es que yo tenga un accidente de tránsito y que requiera una póliza de vehículos para que ese, digamos, ese siniestro que se materializó o ese riesgo que se materializó pueda ser cubierto? Ahí tenemos ese 10% de imprevistos. Cuando nosotros hacemos esa transferencia del riesgo, lo que estamos haciendo es que no estamos afectando nuestros ingresos de manera directa, porque estamos entregándole a un tercero la probabilidad de que en el caso que ocurra alguna situación que eventualmente afecte nuestro flujo de caja, pues será ese tercero quien lo asuma. Es muy importante que nosotros siempre, cuando hagamos una planeación financiera, sepamos que dentro de todo ese, digamos, arsenal de cosas que yo puedo tener en consideración para el uso racional del dinero, habrá un porcentaje que yo no pueda cubrir. Habrá un grupo de cosas que definitivamente yo no sepa cómo manejar en el caso de que se materialicen. Ahí es muy importante tener en consideración siempre qué voy a dejar para imprevistos y cómo voy a manejar para esos imprevistos. Mi recomendación siempre es transferir ese riesgo. Aseguradoras, digamos en Colombia no tenemos una cultura muy fuerte frente al tema de asegurabilidad, pero es fundamental que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque tener una asegurabilidad nos permite de alguna forma tener un parte de tranquilidad cuando se presente una situación que desborde nuestra capacidad económica. Y por último, el ahorro. El ahorro mínimo debería ser del 20% de nuestros ingresos. Es un, digamos, es un dato que puede sonar un poco alto en algunos casos, pero el ahorro se concibe como la, digamos, herramienta ideal para lograr muchos objetivos. Los objetivos no siempre deberían estar en créditos. De hecho, por eso en la distribución yo lo coloco en los dos extremos, porque es tan malo uno como tan bueno el otro. O sea, ambos son necesarios, pero ambos pueden ser negativos. Cuando yo todo lo que tengo lo ahorro, pues definitivamente voy a tener un estilo de vida en el que no voy a disfrutar la vida, voy a vivir en función del dinero porque solo me importa el dinero para generar dinero y ahorrar, y no me está importando de alguna forma mi estabilidad emocional, el cumplir metas, sueños, en lograr esas cosas que son importantes. Entonces, siempre en esa distribución, tener muy claro cuáles serán los objetivos que voy a lograr y tratar de lograrlo siempre de manera equilibrada. Una parte por el crédito, otra parte desde el ahorro, desde esa construcción individual que nosotros podemos llegar a hacer. Por eso, inmediatamente terminemos este curso, les vamos a compartir el siguiente cuadro de Excel. Espérenme en un momento, yo les comparto el siguiente cuadro. ¿Con qué objetivo? Con que nosotros mismos hagamos esa distribución y vamos conociendo un poco cómo de alguna forma manejamos el dinero en el tiempo. ¿Qué va a ser muy importante acá? Acá cuando nosotros empecemos a llenar este cuadro que les vamos a mandar, vamos a tener tres, digamos, tres grandes grupos, y es entender de mis ingresos totales cuál es el valor previsto, o sea, cuál es el valor que yo considero de alguna forma o proyecto voy a recibir. Segundo, cuáles fueron los ingresos reales que me entraron. Lo mismo pasará con los gastos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este cuadro? Vamos a hacer ese registro permanente de lo que yo estoy de alguna forma proyectando que voy a recibir, que voy a gastar, contra lo real que voy gastando o que me va ingresando, para poder entrar a hallar esas diferencias. Dónde estoy gastando más, dónde estoy gastando menos, cómo estoy haciendo un uso racional del dinero. ¿Para qué? Para que nosotros individualmente, cuando empecemos a estructurar esos flujos de caja para administrar nuestro dinero, sepamos exactamente en qué estamos gastando. Cuando nosotros llenamos estos cuadros, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con información
como que, por ejemplo, estamos gastando muchísimo dinero en salud. Entonces vamos a llegar a la primera conclusión. Si estoy gastando muchísimo en salud, ¿será que es más pertinente entonces buscar un proveedor de seguros? O sea, buscar una entidad que coja ese riesgo y que definitivamente lo administre. Entonces me compro una póliza de salud prepagada, un plan complementario, transfiero ese riesgo y les aseguro que A o por B, pero terminaré pagando muchísimo menos de si lo asumo de manera personal. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando permanentemente estoy haciendo compras en tarjeta de crédito. ¿Será que de pronto estoy gastando más de lo que realmente debería de gastar? Más aún si tengo en consideración que las tarjetas de crédito son las tasas más altas del mercado. Entonces, cuando nosotros empecemos a llenar este cuadro y empecemos a hacer los análisis individuales de ese manejo del dinero, aquí en esta primer pestaña vamos a hallar definitivamente esa relación y nos vamos a empezar a dar cuenta dónde estamos gastando más de lo que deberíamos gastar. Porque es muy importante este cuadro, porque finalmente, digamos, este tipo de anotaciones nos van a servir a nosotros para que finalizado un año, o en este caso, finalizado este primer semestre del año, nos sentemos en el mes de enero del próximo año y estructuremos, bueno, ¿en qué estoy gastando tanto? ¿Cómo puedo bajar estos gastos? ¿Cómo puedo cambiar esa distribución y definitivamente tratar de ahorrar más? ¿Cómo puedo renegociar deudas y buscar pagar menos intereses? O sea, de alguna forma hacer toda una serie de análisis individuales en nuestra casa. Para que el manejo de esas finanzas sea muchísimo más racional. Obviamente, pues este cuadro se los estaremos compartiendo el día de mañana con las memorias del curso para que de alguna forma ya sepamos manejarlo de mejor forma. Cuando vamos a llenar este cuadro nos vamos a encontrar con el siguiente tema y resulta que en nuestra economía, digamos, personal, tenemos algo que se llaman los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Cuando nosotros hacemos compras, normalmente no nos damos cuenta lo que estamos haciendo porque suelen ser compras pequeñas, una, dos veces a la semana. Pero cuando ya dividimos esas compras en la misma periodicidad, pero al mes, las dividimos luego al año y las dividimos luego a 10 años, nos damos cuenta realmente todo lo que estamos gastando. Por ejemplo, y un ejemplo supremamente sencillo, digamos que yo a la semana me tomo 3 cafés de 6.500 pesos, son 19.500. Pero este ejercicio lo repito al mes, en la misma periodicidad, voy en 78. Al año 936.000 pesos y a los 10 años 9.360.000. Aquí es muy importante tener en cuenta lo que yo les mencionaba al comienzo. Obviamente, dentro de 10 años, estos 9 millones de pesos no terminarán siendo lo mismo que son hoy, pero definitivamente sí pueden contribuir a un ahorro. Y recordemos que cuando yo tengo ahorros conscientes en el sistema financiero, en productos financieros, pues ese ahorro me generará intereses. Esos intereses pues serán más capital y ese dinero dentro de 10 años definitivamente será mucho más de lo que es hoy. ¿Qué es lo importante aquí? Digamos, de alguna forma, no es vivir del centavo, no es pretender de alguna forma vivir peso a peso, sino que nosotros individualmente hagamos un consumo racional, entendamos nuestras necesidades y de alguna forma dejemos de hacer compras impulsivas de manera permanente. ¿Por qué? Porque definitivamente esas compras impulsivas o esas decisiones poco informadas, poco estructuradas, pues no nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos. Por eso es tan importante llevar un registro de nuestros ingresos y gastos, porque será el que finalmente nos ayudará a entender un poco cómo estamos manejando el dinero. Es muy difícil que nosotros tengamos toda esta información en nuestra cabeza porque finalmente hay muchísimos gastos del día a día que nosotros a veces ni recordamos. Entonces, tener este registro y hacerlo, digamos, de manera juiciosa, pues me permite entender un poco, bueno, en qué estoy gastando más de lo que debería gastar y cómo puedo planear definitivamente mejor el uso del dinero, prever las necesidades, prever las adversidades, prever todas esas cosas
que finalmente pueden afectar mi flujo de caja, que finalmente pueden afectar mi economía y no me van a permitir tomar, obviamente, las decisiones adecuadas. Cuando hablamos de prever, es pensar un poco en los riesgos, pensar un poco, bueno, si yo tomo esta decisión, ¿qué puede suceder? ¿Cuáles son los escenarios positivos, pero cuáles son los escenarios negativos? Cuando nosotros hacemos análisis DOFA, ¿cierto? Que conocemos las oportunidades, las amenazas, que conocemos todo ese ecosistema de opciones que se dan cada vez que tomamos una decisión, definitivamente vamos a estar mejor informados cuando tomemos esa decisión. Y obviamente cuando nosotros tomemos esa decisión, pues vamos a saber eventualmente qué puede pasar, digamos, en esa decisión finalmente. Aquí vamos a la primera reflexión y es, digamos, pertinente hasta este punto y es ser muy organizados en lo que hacemos. Tener una estructuración nos permite de alguna forma saber exactamente paso a paso cómo logro ese proyecto, ese objetivo, tener disciplina. Cuando hablamos de disciplina es porque definitivamente todos los proyectos van a requerir muchísimo tiempo, van a requerir ser paciente, saber que tiene un comienzo, pero que tiene una duración antes de llegar al final. A veces emprendemos un proyecto y queremos solamente hablar del principio y el final, pero se nos olvida la duración, se nos olvida ese intervalo de tiempo que hay allí, que es bien importante. Y por último, la fuerza de voluntad. Tener en consideración que cada vez que emprendamos un proyecto, pues nos pueden surgir otras ideas o nos pueden surgir otras opciones para el uso de ese dinero, para de alguna forma cambiar un poco los planes y tenemos que tener fuerza de voluntad, tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar para poder que esa organización, esa disciplina y ese tiempo que hemos invertido, pues finalmente tenga los objetivos que pretendemos llegar. Aquí vamos a hablar digamos, de algo y muy simple y lo vamos a hablar muy general y es cuando nosotros consideremos los riesgos, consideremos todas las opciones posibles. Entonces, por ejemplo, hablamos ahora de tips de ahorro que cuando estemos haciendo esos chulos de riesgo tenemos que tener en consideración. Lo primero, no dejarnos llevar de la publicidad. No pretender que cada vez que hagamos compras lo hagamos basado en lo que vemos en internet, en lo que vemos en redes sociales, en lo que vemos en los centros comerciales. La publicidad a veces nos crea necesidades que definitivamente no necesitamos, que definitivamente no son útiles para nosotros y finalmente no terminarán siendo, digamos, compras racionales. Hacer compras de Navidad a lo largo del año. Uno piensa que a veces ese tipo de cosas no son ciertas, pero obviamente no es lo mismo gastar en grandes cantidades un solo mes que hacerlo periódicamente y tener, digamos, esa previsión finalmente. Preguntarnos antes de comprar, es necesario saber exactamente lo necesitamos. Es pertinente, cuánto nos cuesta, finalmente cuánto vamos a pagar si lo financio con un crédito, preguntar todo lo que sea necesario, planear con tiempo, planear nos permite de alguna forma tener muy claro a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, planear un viaje, planear el pago de la universidad de nuestros hijos, planear la compra de un bien, la compra de nuestra casa, de nuestro vehículo. La planeación es fundamental. Programar los pagos cuando tengamos créditos o cuando tengamos obligaciones financieras o deberes de seguros o cualquier otro tipo de pago, siempre tratar de planear esos pagos. Entonces, un tip que puede ser útil, obviamente, es tener débito automático de nuestras cuentas. Y por último, los mantenimientos preventivos o la transferencia de ese riesgo, pues de alguna forma permitirá que termine ahorrando. Por ejemplo, no es lo mismo que si yo tengo un vehículo y trato de ser juicioso y cada año o cada vez que el fabricante lo recomienda, hago el cambio de aceite, la calibración de llantas, la rotación de llantas, que cuando no lo hago y definitivamente en un momento dado el motor se funde, tengo que cambiar todas las llantas porque no hice una rotación adecuada, porque no las revisé, en fin, de alguna forma prever qué nos puede suceder y cómo poder tener esos mantenimientos en nuestra casa, el mantenimiento de los electrodomésticos, de alguna forma prever todos esos
digamos, tipo de cosas en nuestras finanzas personales, de alguna forma se terminan volviendo un tip de ahorro. Y ahora vamos al primer elemento de finanzas personales que es muy importante tener en consideración y es el uso de esos productos financieros que finalmente son los que nos van a permitir de alguna forma llegar a ese plan o a ese planteamiento final de lo que queremos lograr. Lo primero que es un crédito es lo más sencillo del mundo porque es básicamente pedir prestado. ¿A quién? A alguien o a algo. Finalmente será efectivo, será un bien, será en fin, lo que sea, pero es pedir prestado. Y por ese tiempo que yo voy a tener ese bien, pues definitivamente voy a pagar una comisión, un interés, un valor residual y eso es lo que digamos, consideraremos para denominar interés, para denominar carga sobre ese valor o sobre eso que a nosotros nos han prestado. Pero cuando a nosotros nos prestan en el sistema financiero, hay algo que es muy importante y que a veces no tenemos en consideración y es la tasa de interés. Cuando nosotros pedimos un crédito o cuando nosotros aperturamos un ahorro, es muy importante saber que existen unas tasas. Las tasas de interés se fijan basado, digamos, en múltiples opciones o múltiples, digamos, elementos que finalmente ponderará la entidad financiera que nos presta el recurso. Pero el más importante es el costo del dinero en el tiempo. Y ese costo en el dinero en el tiempo se mide por muchísimas variables. Nos vamos a, digamos, a ceñir a cómo pasa en Colombia. Resulta que en Colombia el Banco de la República fija la tasa de intermediación, ¿cierto? Esa tasa de intermediación del Banco de la República la vamos a conocer como el índice bancario de referencia o el IBR. El IBR básicamente es ese piso que el Banco de la República considera en el cual deben estar las tasas de interés para pagarle a los ahorradores por el valor o por el dinero que estos finalmente entregan a las entidades digamos, financieras donde tienen esos recursos. El IBR es un indicador de referencia. Finalmente, el IBR va a componer una tasa que es muy conocida en el mercado que se llama la DTF, que son los depósitos a término fijo. Los depósitos a término fijo son una tasa que el Banco de la República monitorea permanentemente por el valor que los bancos eventualmente están pagando por los ahorros. Entonces, ¿qué pasa? El Banco de la República fija el IBR y le dice a la banca tradicional, a las cooperativas, a las compañías de financiamiento, esta será la tasa de intermediación regular que tendrán las entidades financieras. O sea, esa será la tasa que finalmente el Banco de la República le prestará dinero a los bancos en el caso de que requieran. Entonces será el costo del dinero en el mercado circulante. Basado en esa tasa, ¿cierto? Hacen las entidades financieras el sondeo de cuánto será la tasa de interés que finalmente pagarán por los ahorros. Esa es la tasa que nosotros conocemos como la DTF. Pero ¿por qué es tan importante la DTF con un crédito? Porque resulta que en la misma medida que la DTF tenga movimientos, variaciones o cambios, la tasa de interés en el mercado para los créditos tendrá variaciones. Ejemplo, ¿qué está pasando con las tasas actuales en el mercado financiero? Lo podemos observar y es que las tasas en los últimos 2 años han venido en un aumento significativo. Resulta que en los meses más duros de la pandemia, la tasa de la DTF y la intermediación del Banco de la República no superaba el 2%. Pero resulta que la economía empieza de alguna forma a terminar ese periodo de contracción y empieza a abrirse nuevamente, el mercado financiero se abre, las economías empiezan un poco a tener una apertura después de los cierres que se dieron por pandemia y entonces sucede que la oferta de productos empieza obviamente a bajar. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar más productos, pero
no hay los suficientes. Entonces la demanda de productos aumenta y la oferta disminuye. ¿Eso qué hace en el mercado? Que eventualmente se generen los fenómenos como los que estamos hoy observando, que son netamente inflacionistas, donde situaciones como la guerra de Ucrania, las situaciones post pandemia, la crisis que digamos que mundialmente se ha presentado con los chips de los vehículos, con el abastecimiento de productos, todas estas circunstancias han hecho que el dinero en el tiempo aumente y por consiguiente esa ETF hoy la tenemos en el 7.72%. Tenemos una de las ETFs más altas de la historia en los últimos años recientes. ¿Eso qué hace? Que cuando nosotros hoy queramos tomar un crédito, tendremos definitivamente que estar mejor informados para tomar esa decisión, puesto que hoy un crédito es muchísimo más costoso que lo que era antes. Por ejemplo, si lo vamos a comparar con los periodos de enero, febrero y marzo del año 2020, estamos hablando que es más de un 5.5% de diferencia hoy tomar un crédito que tomarlo en ese periodo de tiempo. O sea, hoy debemos estar mejor informados porque si queremos tomar un crédito, sabemos que vamos a tener que pagar más dinero por ese mismo crédito. Nos van a cobrar una tasa de interés mucho más alta, pero a la inversa, vamos a tener que si nosotros tenemos un recurso y deseamos ahorrarlo, hoy nos van a pagar muchísimo más dinero que lo que nos pagaban en enero del 2021. ¿Por qué? Porque en la misma medida que a nosotros nos van a cobrar más por un crédito, eventualmente nos van a pagar muchísimo más por los ahorros. Tener un CDAT, tener un fondo de inversión, tener inversiones termina siendo muchísimo más atractivo en este momento porque el gobierno nacional lo que hace cuando sube las tasas de interés es de alguna forma contrarrestar la inflación con lo que les decía ahora, preferir no el consumo corriente, o sea, que la gente deje de hacer consumo permanente y más bien ahorre, le pago mejor su ahorro. ¿Para qué? Para que desmotiven finalmente el uso del crédito para comprar bienes, productos y servicios que en este momento están mucho más altos. Esa es la dinámica general de cómo se comportan las tasas de interés, porque es muy importante que conozcamos esto, porque finalmente cada vez que nosotros tomemos una decisión para tomar un crédito o para aperturar una cuenta de ahorros o para abrir un CDAT o para hacer una inversión, necesitamos conocer en contexto cómo se comportan las tasas financieras. Es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos van a permitir cuál es el momento adecuado para el crédito y cuándo es el momento adecuado para la inversión. Un crédito obviamente nos sirve para muchísimas cosas, principalmente para invertir en un negocio. Entonces ahí vamos a hablar de los créditos que tienen una destinación que denominaremos definitivamente productiva, ¿cierto? Que hablaremos que es una inversión que me va a generar más retorno. Para educación, finalmente nos permitirá también tener un retorno a largo plazo. Para solucionar emergencias, es muy importante que sepamos que el crédito también nos puede servir para solucionar emergencias. Y aquí, ¿por qué quiero ser enfático? Porque de alguna forma no podemos satanizar el crédito y considerarlo per se malo. El crédito es una fuente que nos permite a nosotros solucionar problemas también, digamos, de manera inmediata, cuando no tenemos otra solución que en este momento sea, digamos, la más adecuada. Entonces, también el crédito nos puede servir para solucionar emergencias y finalmente para adquirir bienes y servicios, para adquirir inmueble, para adquirir un vehículo, para comprar un viaje, en fin, para muchísimas cosas. Entonces ahí vamos a hablar de los créditos con destinación específica y con destinación no específica, que hablaremos finalmente como los, digamos, los libre inversión. Entonces, en Colombia básicamente vamos a hablar de 4 líneas de crédito. Vamos a hablar del crédito de consumo,
El crédito de consumo lo conocemos como ese crédito definitivamente para adquirir bienes y servicios. El crédito hipotecario es el crédito regido obviamente por la ley de vivienda y que nos permite comprar vivienda. Normalmente los créditos de vivienda se pueden tasar a tasa fija o variable. Tenemos entonces el microcrédito. El microcrédito será el crédito para la inversión en la pequeña y mediana empresa. El microcrédito no es porque sea un crédito de bajo monto, es un crédito que normalmente sí tienen unos montos relativamente bajos, pero que serán los créditos que apalancan los negocios de inversión o los negocios de la población que normalmente está poco bancarizada, normalmente atiende el sector real, normalmente el microcrédito es para atender la persona que tiene su puesto de mangos en la esquina, para aquella persona que tiene una tienda, que tiene un mini mercado. Normalmente el microcrédito terminará siendo la fuente de apalancamiento para este tipo de entidades o de, digamos, economías. Y finalmente tendremos los créditos especiales, que serán los créditos para financiar productos específicos que normalmente son para empresas, como el factoring, como los créditos comerciales, los créditos de apalancamiento financiero para empresas, compra de activos fijos. Este tipo de operaciones financieras las conocemos como créditos especiales. ¿De qué consiste un crédito? ¿O cuáles son esas características que hacen que un crédito pueda denominarse crédito? Lo primero, la cantidad de dinero que hemos prestado. ¿Cuánto dinero o cuánto dinero nosotros necesitamos? Eso es muy importante cada vez que se pacte una operación financiera. Eso lo vamos a ver descrito en la solicitud, cuando hagamos el crédito y cuando nos desembolsen en el pagaré. Es supremamente importante saber eso, pues porque obviamente cuando yo pacto un dinero, se supone que es el dinero que finalmente me van a cobrar. El plazo, el plazo definitivamente va, digamos, de alguna forma a decirnos qué tanto dinero de alguna forma voy a terminar pagando por ese recurso, porque a mayor plazo, pues mayor será esa tasa de interés. Luego tenemos entonces la tasa de interés que nos van a pactar. Normalmente, por disposición de la superintendencia, las tasas de interés siempre nos las deben entregar en una denominación efectiva anual. Cuando hablamos de una denominación de tasa efectiva anual, quiere decir que es una tasa que se compone de una anualidad, o sea, de 12 periodos. Y lo que nosotros debemos hacer es solicitar que nos entreguen la tasa mes vencida, que será la tasa de un periodo, o sea, mensualmente, porque en la mayoría de los casos el pago de los créditos son de manera periódica mensual. Los costos administrativos, a veces no nos detenemos a analizar digamos, este escenario cuando tomamos un crédito, y es que el crédito no solamente se compone del capital que voy pagando, de los intereses que pago, sino de los seguros. En Colombia es norma que todos los créditos deban estar amparados por una póliza que se llama la póliza de deudores o el crédito o el seguro de vida deudores, el seguro que cubrirá en el caso de muerte al deudor principal o a los deudores principales en caso de que sean créditos de vivienda que tengan más de un titular, o en caso de enfermedades totales y permanentes que restrinjan la capacidad, digamos, de generar dinero de los titulares de la obligación. Será el seguro quien finalmente pague ese crédito. Aquí es muy importante tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque esto puede aumentar un crédito significativamente. Mientras que un crédito, por ejemplo, por el cual yo pague 120.000 pesos mensuales, si a eso le sumo lo que pago de seguro, que perfectamente pueden ser 10.000 pesos, entonces al cabo de 12 meses, ¿cuántos son esos 10.000 pesos? Al cabo de 24, de 36, entonces conocer los seguros nos permite saber cuáles son esos otros costos administrativos que estoy asumiendo por un crédito. ¿Cuál es la ventaja de conocer esto? Pues que en el mercado financiero, las entidades financieras específicamente están obligadas a mostrarnos esta información, y en el caso que nosotros queramos, nosotros podemos endosar otros seguros más económicos para salvaguardar ese crédito. Ejemplo, yo tomo un crédito con el banco A
Y ese banco A tiene como a la aseguradora de sus créditos, la aseguradora Z. Resulta que esa aseguradora Z es un poco más costosa porque ellos tasan el riesgo mucho más caro que la aseguradora C. Resulta que la aseguradora C me vende un seguro, una póliza de deudores o un seguro de vida que le puedo endosar a ese banco para cubrir ese crédito y de alguna forma librarme de ese costo. O si, por ejemplo, yo ya tengo seguros de vida previos, puedo solicitar al banco que me reciba el endoso de esas pólizas de seguros. ¿Eso qué nos permite? Pues obviamente disminuir esos costos adicionales que pagamos por esos créditos. Los periodos de gracia o los periodos muertos, es muy importante que conozcamos eso. Es un dato que muchas veces, digamos, no tomamos en consideración y no analizamos más allá. Y les voy a poner un ejemplo claro. Resulta que existe la publicidad de una marca muy conocida en Colombia, para no decir el nombre, pero el logo es un corbatín, y resulta que ellos tienen muchos planes de financiación en los cuales te ofrecen que tomes hoy el crédito, que te lleves el vehículo y que empieces a pagar tu primera cuota dentro de un año. Eso, digamos, desde el punto de vista de la publicidad, desde lo llamativo que puede ser, es muy interesante porque uno dice, pues finalmente yo quiero el vehículo y es mi proyecto tener ese vehículo. Me sirve como medio de transporte, de alguna forma me facilita la vida, incluso si yo trabajo en el vehículo, pues me genera un ingreso, en fin. Entonces yo quiero que ese producto o que ese sueño o que ese propósito o que esa meta se cumpla inmediatamente. O sea, quiero que ese plan que yo tengo se haga realidad ya. Como yo quiero que ese plan se haga realidad ya, pues yo tomo ese producto. Pero resulta que cuando a mí me dicen empieza a pagar la primera cuota dentro de un año, me tengo que hacer la pregunta, ¿y qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con esos intereses que se generan mes a mes por ese dinero que ya eventualmente me prestaron porque ese vehículo yo ya lo tengo y que no estoy pagando? Esos intereses se capitalizan, o sea, esos intereses se vuelven capital. ¿Esto qué quiere decir? Miren aquí el ejercicio, lo delicado que es y a veces no lo tomamos en consideración. Resulta que hoy debo 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos que me prestó ese banco, durante este año, pues no me va, digamos, a generar pago porque yo lo que voy a hacer es que voy a pagar mi primera cuota dentro de 12 meses. Esos 5 millones generan intereses mensuales de 50.000 pesos. Resulta que hoy, en el primer mes, generan 50.000 pesos. Pero cuando a mí me dicen que capitalizan los intereses, quiere decir que al mes siguiente yo no voy a deber 5 millones, yo voy a deber 5 millones 50.000 pesos. Pero es que a mí no me van a cobrar los intereses por 5 millones. Resulta que como a mí me los capitalizaron y ya son capital, al mes 2 me van a cobrar intereses sobre 5 millones 50.000 pesos. Al mes 3 me van a cobrar intereses por 5 millones más los 50.000 pesos, más los otros 50.000, ya vamos en 5 millones 100.000 pesos. Pero entonces cada vez eso va aumentando y aumentando y aumentando. Al cabo de esos 12 meses, eventualmente yo no voy a deber 5 millones, sino que voy a deber 5 millones más los intereses de 12 meses que dejé de pagar, que ahora son capital. Quiere decir que en la cuota que yo tenga que dar, la primera cuota, o sea, en el periodo 13, yo ya voy a tener que pagar una cuota, no por los 5 millones, sino por los 5 millones más los intereses, que ahora son capital. Aquí por eso es tan importante que nosotros, cuando tomemos una decisión de tomar periodos de gracia, preguntemos cuánto es el primer pago y cómo eventualmente será ese primer pago. ¿Por qué? Porque eventualmente terminaré pagando mucho más dinero del que eventualmente he prestado. Por eso es tan importante conocer obviamente el cronograma de pagos, que es el último, digamos, concepto en esta ecuación de números o de conceptos dentro de un crédito, porque de alguna forma me permite programar cómo serán esos pagos. Tomar periodos de gracia
no es malo. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar periodos de gracia, pero yo puedo negociar directamente con la entidad financiera que los intereses los pago mensualmente. O sea, no quiero que los intereses se me capitalicen. Esa opción me va a permitir que al cabo de ese año yo siga debiendo el dinero que presté porque yo pagué los intereses. Entonces es muy importante que cuando tomemos una decisión como esas en un crédito de tomar periodos de gracia, preguntemos cómo serán finalmente esos pagos que haré eventualmente de ese crédito. Por eso es muy importante entonces que tengamos en cuenta que un crédito será una extensión de nuestro salario, que un crédito de alguna forma, perdón, que un crédito no es una extensión de nuestro salario, que un crédito es una obligación financiera que eventualmente tendré que pagar. Por eso es importante, midamos nuestra capacidad, sepamos de esa distribución ideal que nosotros hicimos al inicio de nuestra planeación financiera, cuánto puedo pagar. Evitemos incurrir en mora. Cuando esto sucede, nosotros le pagamos al banco intereses moratorios. Y recuerden que los intereses moratorios también los fija el Banco de la República y lo hace basado en algo que se llama la tasa de usura, que es la tasa máxima de intereses que nos podrán cobrar por un crédito. Entonces, cuando yo entro en mora, las entidades financieras en su generalidad nos cobran esa mora o esos intereses moratorios con la tasa de usura, no con la tasa pactada del crédito. Y eso obviamente hará que encarezcan muchísimo más el producto. Por eso el uso racional de las tarjetas de crédito, porque recuerden que las tarjetas de crédito se pactan en su gran mayoría con la tasa de usura. La tasa de las tarjetas de crédito en Colombia es la tasa de interés más alta del mercado en lo relacionado a crédito de consumo. Y obviamente con un crédito tenemos una responsabilidad de principio a fin. Tenemos una responsabilidad desde que tomamos la decisión de tomar el crédito hasta que finalmente o eventualmente terminamos de pagar el crédito, sea porque nos demoramos el plazo pactado o sea porque lo pagamos antes, pero es una responsabilidad que va desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto va a terminar en donde? En la hoja de vida de las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo, y les hago el símil, terminará siendo lo que es para un paciente, pues su historial médico. Es toda esa información que recogen todas las entidades financieras o todos los entes que allí reportan, porque recordemos que no solamente los bancos reportan información a las centrales de riesgo, lo hacen las cooperativas, fondos de empleado, compañías de financiamiento, entidades del sector real, compañías de telefonía, en fin, todas estas empresas, cuando nosotros le autorizamos a recoger y extraer datos de nuestra información, obviamente los estamos facultando. ¿Para qué? Para que vayan a las centrales de riesgo y manden toda una serie de información tendiente a mi comportamiento de pagos. Entonces es muy importante que sepamos siempre que esa información pues terminará reportándose en las centrales de información. Cuando ya tenemos un crédito, cuando ya definitivamente se ha materializado el riesgo de sobreendeudarnos o sobreexponer nuestros ingresos en pagos financieros, en créditos y en obligaciones financieras, debemos preguntarnos cómo salir de deudas. Entonces, cuando estemos haciendo esa planificación, cuando estemos haciendo todo ese flujo de caja, también debemos preguntarnos, bueno, hoy tengo unas deudas, hoy tengo unos compromisos financieros, hoy tengo unas obligaciones. Esas deudas pueden ser compromisos adquiridos con entidades financieras o podrán ser eventualmente compromisos adquiridos con terceros que me cobrarán una tasa de interés. Normalmente no es la más baja, pero la duda o lo que hoy tenemos que resolver es cómo vamos a salir de esas deudas, cómo de alguna forma planear eficientemente, digamos, el pago de esos recursos para poder terminar pagando. Lo primero, evaluemos cuáles son esas deudas objetivo, o sea, cuáles son esos créditos que de alguna forma yo debo pagar.
Entonces, para poder yo determinar eso, lo primero que tengo que hacer es conocer qué tasa de interés me pagan. Entonces, vamos a la segunda opción, listar las tasas de interés más altas, porque finalmente serán esas las primeras que yo debo atacar. Yo no debo atacar las deudas por monto, o sea, pagar primero las de, digamos, más bajo capital, porque puede que esas sean las que tengan las tasas de interés más bajas, o puede que estén en los últimos meses de un plan de amortización, donde ya lo que me cobran de interés es muy bajo. Entonces, definitivamente no me conviene pagar esas. Siempre debo comenzar por cuáles, por aquellas deudas que finalmente me cobren mayor tasa de interés. Determinar qué abonos periódicos podemos hacer. Entonces, cuando tengamos esa lista de esas tasas, vamos a sentarnos y vamos a decir, ¿qué tanto puedo pagar yo? Si tengo una cuota de 200.000 pesos, ¿qué tanto puedo pagar mensualmente? ¿Será que de pronto yo puedo hacer abonos semestrales a esa obligación de 300.000 pesos? De manera que al cabo de 2 años una deuda que tenía para pagar en 5 la pueda terminar de pagar. Eso de alguna forma nos permite ir conociendo cómo ir saliendo de esas deudas. Y por último, y para mí la más importante, evitemos los retanqueos de crédito sin un objetivo claro. Me llaman del banco y me dicen, Víctor, en este momento tu crédito que solicitaste de 30 millones, debes solo 4 millones de pesos, te hacemos un retanqueo, te entregamos 26 millones de pesos y terminas pagando la misma cuota que hoy pagas. Cuando me lo dicen así, pues sí, pago lo mismo, yo ya estoy acostumbrado, mi flujo de caja es este, yo puedo pagar esa cuota, la he pagado sin problemas, pero ¿y qué voy a hacer con esos 26 millones de pesos? Tengo un objetivo claro, tengo un proyecto de inversión que me permita que esos 26 millones de pesos me generen más dinero que el que me está cobrando el banco. Tengo de alguna forma un propósito real para ese dinero o solo me estoy dejando llevar por la oferta, por la publicidad, por lo tentativo, digamos, del mensaje y no estoy evaluando eventualmente mi necesidad. No estoy evaluando si realmente eso que me están ofreciendo lo necesito, es necesario para mí, me es útil en este momento. Es bien importante que tengamos en consideración ese análisis previo antes de tomar cualquier tipo de decisión, cuando obviamente se nos presente. Y aquí vamos a ver un poquito otra opción, de alguna forma, ¿para qué? Para salir de deudas. Entonces les voy a mostrar un ejemplo acá, no muy lejano de la realidad de un cliente. A este cliente, por ejemplo, le prestó un banco para un viaje en Europa 10 millones de pesos, paga cuotas de 499, tiene un crédito de vehículo por el que paga cuotas de 1.132.000, tiene un crédito de vivienda por el que paga cuotas de 2.886.000 pesos, tiene dos tarjetas de crédito, por una paga 460 y por la otra paga 490. Entonces tiene un escenario de flujo de caja de la siguiente forma. Tiene un salario de 9 millones de pesos, tiene gastos familiares de 3.150.000, tiene gastos financieros por 5.400.000 y finalmente tendrá un saldo en caja de 381.000 pesos. Definitivamente es una persona que está sobreendeudada, está al límite máximo de lo que realmente esa persona puede pagar. Para esta persona vamos a hacer una refinanciación, o sea, vamos a coger los saldos de los créditos diferentes del de vivienda, porque recuerden que cuando hablábamos de cómo salir de deudas, nosotros ya habíamos enlistado unas deudas objetivo que vamos a pagar y habíamos determinado que habían unos créditos pues que tenían unas tasas más elevadas. Eso obviamente hace que nosotros lleguemos a la conclusión que el crédito de vivienda en este caso no es objetivo de pago, o sea, no es rentable en este momento pagar ese crédito. Entonces vamos a coger el resto de obligaciones, que eso nos suma un capital de 59.800.000. Vamos a hacer una refinanciación con el banco, una compra de cartera con una tasa del 1% y eso pues obviamente hará que yo pague 1.330.000 pesos. Ese 1.330.000 lo sumo al crédito de vivienda, hago el mismo escenario y resulta que a esta persona le queda un saldo mensual
de 1.633.000 pesos. Prácticamente 1.300.000 pesos que a esa persona de manera mensual le van a quedar libres. La pregunta ahí será cómo multiplicar ese dinero, cómo hacer que eventualmente ese dinero que a mí me está sobrando me genere más dinero. Cómo invertir en un proyecto de inversión, cómo invertir en una idea de negocio, cómo invertir en un ahorro, en una acción, en algo que me genere más dinero. Estoy hoy por hoy de alguna forma estructurando mi ecuación financiera de manera tal que me permita garantizar que hoy tengo un mejor flujo de caja, que es muy importante que tengamos siempre eso en consideración, porque miren que de una forma muy sencilla, haciendo un ejercicio muy sencillo, podemos lograr de alguna forma equilibrar esa ecuación financiera. Por último, que es muy importante, cada vez que nosotros analicemos un crédito, definitivamente sepamos cuánto vamos a pagar, cuánto es el dinero de más que yo voy a pagar, cuánto es el costo que finalmente es oculto por el dinero que a mí me prestan en el sistema financiero. Conocer el dinero en el tiempo que estoy pagando, conocer qué seguros estoy pagando, qué pólizas me están cobrando, qué otros costos me está cobrando el banco, la entidad financiera, para de alguna forma hacer más eficiente ese valor que finalmente pues voy a pagar en la entidad financiera. Conclusión, obviamente la clave antes de tomar un crédito es saber para qué requiero el crédito, cuándo lo necesito, para qué lo necesito, evaluar definitivamente la opción que más nos convenga, que consideremos es más importante para poder saber si es más conveniente pedir un crédito o definitivamente hacer un ahorro. Recordemos esa ecuación de esa distribución que les mencionaba al comienzo. Saber en qué momento estoy en este lado y es más importante ahorrar o pedir un crédito o una u otra. O las dos al tiempo, porque no estoy diciendo que tener las dos sea malo, pero de alguna forma saber cuál es ese momento ideal para tomar una opción o otra opción. Paola, creo que tenemos inquietudes. Cuéntanos. Víctor, sí, tenemos una pregunta. ¿La DTF tendrá algún techo? Un asociado dice que tiene un crédito hipotecario con DTF con Comedal y no tenía en cuenta ese riesgo. Por otro lado, Comedal ha contemplado la posibilidad de pasar ese crédito a tasa fija, porque en el caso de él debe realizar el cambio a otra entidad, ya que los pagos tan altos son muy difíciles y tomar crédito hipotecario con Comedal no es muy atractivo en este momento. Bueno, la DTF definitivamente pues no tiene techo, no tiene techo. Yo les puedo hablar que en los años de 1990, 95, 96, cuando la crisis del sector cooperativo, la DTF llegó a estar en el 34%. Eso eventualmente no va a pasar en Colombia. Yo diría que la DTF está llegando al pico y el Banco de la República, digamos, es un análisis muy personal, pretende llegar a una ETF máxima, pienso yo, del 9% a mediados de este segundo semestre. Sin embargo, todo dependerá también de los movimientos del mercado. Con relación a la política de Comedal, hay que tener en consideración algo y es que el crédito que nosotros ofrecemos es un crédito pues a largo plazo y por consiguiente se calza con un indicador, que en este caso es la DTF. La recomendación para el asociado es que nos contacte, que evaluemos una posible opción de refinanciación a un plazo más bajo. Eso obviamente permitirá de alguna forma buscar una tasa fija. Obviamente yo entiendo la posición porque uno tiene que pensar es en su flujo de caja. También existen otras alternativas en el mercado financiero y yo creo que Comedal como organización cooperativa y solidaria tiene que ser muy honesta con sus asociados y es que eventualmente en el mercado financiero podrá el asociado encontrar la opción de una cesión de crédito hipotecario
es un proceso en el cual el banco le ofrece a Comedal comprar esa cartera, Comedal le cede la garantía, ¿cierto? Entonces no tienen que hacerse ninguna transacción ni en notaría, ni en renta, ni en registro. Lo que se hace es un documento privado donde Comedal le cede la garantía al banco y pues el asociado puede buscar también esa alternativa con la entidad financiera y hacer cesión de crédito hipotecario y hacer compra de cartera. No es el objetivo y Comedal no quisiera que eso pasara, pero Comedal tiene que ser muy franca en ese sentido y es que probablemente podrá encontrar el asociado un plazo mucho más largo en una entidad financiera para el crédito de vivienda del que eventualmente Comedal le pueda ofrecer. Entonces, lo primero que tendría que hacer el asociado es acercarse a Comedal, buscar alternativas para mirar si de pronto cambiarse por un plan de amortización de cuota fija puede ser atractivo para él, teniendo obviamente en consideración que se le bajaría el plazo y por consiguiente la cuota puede ser un poco más alta, o evaluar la posibilidad de tomar un crédito por un mecanismo de cesión de crédito de vivienda con una entidad financiera, que es básicamente hacer una compra de cartera. Esa tal vez podría ser también una alternativa, pero obviamente las puertas de la cooperativa están abiertas para el asociado para que nos contacte y busquemos la mejor alternativa para él. Ese será siempre nuestro objetivo y nuestra premisa, buscar la mejor opción para el asociado. Espero obviamente haber resuelto la pregunta de manera integral. Si no es así, doctor, las puertas de la cooperativa están abiertas, la mía particularmente. Nos puede contactar y revisamos el caso de manera individual. Y por último, en estas conclusiones y retomando el tema, manejemos solo los créditos que podamos pagar. Ahí es muy importante cuando yo les mencionaba ahorita y es hacer una evaluación muy detallada, muy acuciosa de nuestra capacidad de pago para definitivamente tomar solo los créditos que estamos en capacidad de pagar. ¿Según qué? Según nuestros ingresos de manera mensual. Una conclusión final, más como recomendación, tarjeta de crédito nos facilita la vida. Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros de manera individual, que las tarjetas de crédito no se nos conviertan en una bola de nieve que no podemos manejar, que no podremos de alguna forma, digamos, sostener en el tiempo. Tengamos en consideración que una tarjeta de crédito, aparte que tiene la tasa de interés más alta del mercado, se convierte en una bola de nieve cuando hago y hago y hago y hago consumos a grandes plazos. Entonces, tener muy en cuenta cómo usar la tarjeta de crédito. Cuando nosotros usamos la tarjeta de crédito a un mes, nos estamos apalancando financieramente con la tarjeta, no nos están cobrando intereses. De alguna forma estoy haciendo uso de un dinero prestado sin incurrir en gastos adicionales, pero cuando empiezo a hacer los diferidos o cuando llamo y cambio los plazos, aumento los plazos, hago cambios, modificaciones, ahí es donde esas tarjetas de crédito se nos pueden volver un dolor de cabeza. Por eso, como recomendación, si compramos entre la fecha de corte y la fecha límite de pago, tendremos entonces 30 días que nos sirven ahí para de alguna forma tener en nuestro flujo de caja y evitar que eventualmente paguemos más dinero por eso. En caso de diferir a plazos, pagar a tiempo la cuota obviamente nos permite pagar menos, pues porque vamos a pagar lo real facturado sin pagar intereses moratorios. Revisemos siempre el extracto. Recordemos que las tarjetas de crédito son uno de los productos de mayor vulnerabilidad del sistema financiero. Las tarjetas de crédito son fácilmente clonables, son fácilmente gemeleadas, entonces con una tarjeta de crédito nos hacen compras en el exterior. Con una tarjeta de crédito pueden hacer, por ejemplo, pagos de membresías o de productos que nosotros nunca adquirimos y que de alguna forma al no revisar el extracto no nos damos cuenta. Entonces siempre revisemos ese extracto. Averiguar por los servicios adicionales de la tarjeta de crédito. Finalmente, la mayoría de tarjetas de crédito nos cobran una cuota de administración, una cuota de manejo. Esa cuota de manejo y esa membresía que yo pago por ese producto tiene unos, digamos, beneficios implícitos ahí. Entonces, conocer esos servicios adicionales
es muy importante. De alguna forma nos permite compensar un poco ese costo que nos cobra el banco con esos otros beneficios que voy obteniendo, los programas de millas, las asistencias, en fin, todas estas cosas que nos dan las tarjetas de crédito. Analizar si la compra es necesaria definitivamente cuando hacemos compras, digamos, no tan racionales o no tan prudentes. El primer mecanismo de pago siempre será usar la tarjeta de crédito. Entonces, sepamos que eso obviamente nos puede acarrear costos financieros a futuro y comparemos antes de comprar. Comparemos si es la opción adecuada, si es el momento adecuado, si debemos hacer la compra, porque finalmente comparar me permite tomar decisiones un poco más informadas. Y ahora pues vamos a un tema fundamental en este momento de crisis, además, que es mi recomendación y yo pienso que será uno de los pilares fundamentales y es el ahorro. Cuando en el mercado financiero experimentemos, digamos, eventos como los actuales, donde las tasas de crédito están tan altas, donde el costo de vida es tan alto, donde la inflación está haciendo que adquirir productos, bienes y servicios sea tan complejo, sea mucho más costoso que lo que era hace un año, 2 años. Entonces, ahorrar me permite de alguna forma dejar de tener un consumo corriente y pasarme a un consumo racional y planear todas esas opciones de compra de todos esos productos, de esos proyectos que tengo en el ahorro. Además, pues que garantizo la posibilidad de que a hoy las entidades financieras ofrecen una mejor tasa de interés porque eventualmente lo que pretenden es captar más ahorros del público porque de alguna forma el dinero circulante termina siendo escaso y pues obviamente se paga más interés por él. El ahorro es una herramienta que nos permite saber cuáles son nuestros ingresos para identificar cómo los podemos gastar y cuánto vamos a destinar en el ahorro. En el mercado financiero vamos a encontrar diversos tipos de ahorro, pero definitivamente el que no debemos usar es tener el dinero guardado en el colchón, en la casa, en una caja fuerte. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, porque el dinero en el tiempo pierde valor y al perder valor, pues eventualmente vamos a tener menores probabilidades de compra con esos recursos. Vamos a separar el ahorro en dos, digamos, grupos. El ahorro a corto plazo es aquel ahorro en el que yo invierto, en la mayoría de casos es a la vista, quiere decir que cuando yo necesite el dinero de manera prioritaria, puedo hacer uso de ese recurso sin ningún inconveniente y luego tengo el ahorro a largo plazo, que es un ahorro un poco más planificado, que es un ahorro al cual le voy a ver esos rendimientos al final del periodo, en la mayoría de los casos, y que no me va a permitir tener, digamos, ese dinero disponible o a la vista de manera inmediata. El primero, las cuentas de ahorro. Eventualmente las cuentas de ahorro es el producto financiero que permite hacer un ahorro, pero que finalmente pagará la tasa de interés más baja del mercado. Luego tenemos las fiducias. Recordemos que las fiducias son un vehículo de inversión muy interesante para tener ahorros. La mayoría de las veces los recursos son a la vista o en algunos casos habrán algunas fiducias que tendrán penalidades por tiempo, pero normalmente son periodos de tiempo cortos que no superan los 180 días. Tengo la opción de tener ahorros programados. A veces no tenemos un monto importante para ahorrar, sino que tenemos pequeñas cantidades de manera periódica o de manera mensual. El ahorro programado será también entonces un producto financiero bien interesante. Los fondos colectivos me permite invertir, digamos, en fondos donde estoy transfiriendo el riesgo. Por ejemplo, hay fondos inmobiliarios. Resulta que yo voy a un banco X e invierto en un fondo inmobiliario. Es un fondo que invierte en una serie, digamos, de proyectos de inversión. Entonces, de alguna forma me permite diversificar ese portafolio de inversiones que tengo, porque pues normalmente los fondos colectivos invierten en varias cosas. Es también una fuente de ahorro bien interesante.
Por último está el AFC, que es una cuenta, es un ahorro al fomento de la construcción. Es un ahorro que nos permite a nosotros de alguna forma mensualmente ir planeando la compra de esa vivienda. Recordemos que en la mayoría de los casos la compra de vivienda en Colombia se hace por un método que es 70-30, 30% con recursos propios, el otro 70% con crédito. Si es un leasing será entonces 20-80, pero de alguna forma siempre habrá la necesidad de tener un ahorro previo. Ese ahorro previo, una alternativa que puede darse es el AFC. Obviamente aquí les estoy hablando de algunos, estoy convencido que las entidades financieras ofrecerán muchas otras alternativas, pero lo que quiero es mostrarles un poco cuáles serían esos de corto plazo. Y luego vamos a los de largo plazo o mediano plazo, porque dependerá del tiempo que yo pacte. Tengo los CDATs, que en el caso de Comedal se llaman los CDATs y no CDT. ¿Por qué son CDATs en Comedal? Porque son un certificado de ahorro a un término previamente pactado y es un documento que es negociable solo al interior de Comedal. Quiere decir que los CDATs de Comedal no son negociables en el mercado secundario, o sea, en el mercado por fuera de la entidad bancaria, mientras que los CDATs pueden darnos la posibilidad de negociarlos en el mercado secundario. La diferencia parte en que en el título, en el CDAT en Comedal, nosotros podemos cancelarlo anticipadamente y si bien hay una penalidad, pues puedo hacer uso del recurso, mientras que en el sistema financiero esa opción no se puede dar. Es una fuente de inversión obviamente muy importante que de alguna forma me permite tener garantizado un rendimiento con digamos, un bajo riesgo y una baja exposición. Tengo los ahorros pensionales, también es una fuente de ahorro a largo plazo. Normalmente los ahorros pensionales tendrán plazos definidos previamente con el banco, o sea, plazos donde yo hago el ahorro, pero no puedo hacer uso del dinero, entonces hablo de ahorros a largo plazo. Tengo las pensiones voluntarias, ¿cierto? Que también es otra alternativa de ahorro, porque yo puedo tener de alguna forma mi pensión con pensiones, pero yo puedo abrir un ahorro pensional con un banco específico, una pensión voluntaria con un banco, con una entidad, perdón, específica como Porvenir o Protección. Entonces, de alguna forma allí también tengo otra fuente de ahorro. Las cesantías son una fuente de ahorro a largo plazo. Recordemos que para retirar las cesantías hay dos causales, bueno, tres causales. La primera es por pérdida del empleo, la segunda es por inversión en vivienda y la tercera será por inversión en educación. Como normalmente existe esta restricción para el uso de las cesantías, pues obviamente allí voy a tener un ahorro que finalmente se traducirá en un largo plazo. Y por último, tengo el mercado de valores. Aquí es bien importante saber que en el mercado de valores tengo infinidad de opciones. Tengo los derivados, tengo las acciones, tengo los bonos de deuda pública, en fin, ahí hay un conglomerado de opciones que me ofrece el mercado financiero de valores para invertir a largo plazo. La mayoría de inversiones que se hacen en los mercados de valores son a largo plazo, son opciones de inversión de riesgo alto, moderado alto. Normalmente no lo podemos hacer de manera individual, siempre tendrá que haber un comisionista que estará en la mitad entre el inversionista y la inversión, que es quien finalmente hará, digamos, ese puente de esa inversión. Es muy importante que consideremos los riesgos, que consideremos las circunstancias de la economía macroeconómica del entorno donde se encuentra esa inversión, porque finalmente terminará afectando positiva o negativamente esa inversión que yo haga. Entonces ahí es muy importante que tengamos en consideración cuando tomemos la decisión de invertir en el mercado de valores. Asimismo, vamos a tener dos tipos de rentabilidad. Vamos a tener rentabilidades fijas y rentabilidades variables. Normalmente los títulos del Banco Central, lo que conocemos como los bonos, tendrán una rentabilidad fija, o sea, pagarán un interés previamente pactado. Nos dirán, esta es la tasa de interés por el plazo de la inversión que usted está haciendo y pues tendrá una rentabilidad fija. Los depósitos a plazo, o sea, los CDATs,
en su gran mayoría tendrán una rentabilidad fija, no tendrán una rentabilidad variable porque estarán ligados a una tasa previamente establecida. La mayoría de los pagarés, obviamente, que se firmen, si yo firmo un pagaré con una persona, normalmente yo fijo una tasa fija. Las letras hipotecarias o los similares, todos estos productos normalmente tendrán una tasa fija y otros productos tendrán una tasa variable como las acciones. En las acciones a mí nunca me van a garantizar una rentabilidad porque dependerá de qué, de las fluctuaciones del mercado. Hoy, digamos, el precio del barril cae. Eventualmente, el precio de la tasa, el precio de las acciones de Ecopetrol se puede ver efectuado. Mañana resulta que el precio internacional del valor de exportación del cemento aumenta considerablemente porque hay un déficit, digamos, en México, que es uno de los principales productores de cemento del mundo, y eventualmente Argos tendrá un momento, por así decirlo, de gloria en el sistema de valores, pues porque obviamente su acción podrá verse beneficiada porque aumentará. Entonces, cuando hacemos análisis, es ver en dimensión todos los movimientos de la economía que hacen de alguna forma que el mercado para esa acción, para esa inversión, me genere una rentabilidad de tipo variable. Los bonos empresariales, normalmente cuando las empresas sacan bonos de deuda, lo hacen con una tasa variable porque dependerá de qué, la rentabilidad de la empresa, del mercado, en fin. Los fondos de inversión en su gran mayoría son de una renta variable. Por ejemplo, si yo invierto en infraestructura hoy, eventualmente tendré una rentabilidad variable. ¿Por qué? Porque cuando estoy invirtiendo en infraestructura va a depender el precio de los insumos, los tiempos de ejecución de la obra, los flujos de caja del proyecto, para que a mí me paguen una rentabilidad. Entonces esta no podrá ser fija. Los derivados también son una opción de inversión que tiene una renta variable. Los derivados son, por ejemplo, los derivados del petróleo, los derivados del maíz, todas estas, digamos, opciones adicionales de inversión, y los futuros también son renta variable. ¿Qué son los futuros? Hoy yo compro el futuro del dólar o del barril a un precio establecido y resulta que en ese momento el dólar o el petróleo está mucho más alto, pero como yo pacté previamente un valor de compra, pues yo me gano ese diferencial. Pasa que si en ese momento está por debajo, pues pierdo ese diferencial. Entonces, esas inversiones también tendrán una rentabilidad de tipo variable. Entonces, es bien importante que cuando tomemos una decisión, pues obviamente pensemos cómo vamos a manejar en debida forma esa, digamos, esa decisión, si lo vamos a hacer de una manera con una tasa previamente establecida, si vamos a tener, digamos, una exposición mayor al riesgo, y lo vamos a hacer con unas tasas variables. Por último, tener unas metas de ahorro, eso es muy importante, así como hacemos una distribución de nuestros ingresos, así como planeamos cómo vamos a invertir el dinero producto de un crédito, tengamos unas metas muy claras, muy concretas, muy realistas. No pretendamos ahorrar lo que no tenemos, no pretendamos prestar 30 millones para abrir un CDT, jamás me va a pagar lo mismo el CDT para poder cubrir el crédito. Es una, digamos, es una decisión completamente errada. Entonces, ser muy concretos, pero ser obviamente muy realistas, metas alcanzables, sepamos cuánto puedo ahorrar. No puedo pretender ahorrar grandes cantidades de dinero cuando tengo compromisos financieros que debo atender primero. Primero atendamos esos compromisos, primero paguemos esas deudas antes de pretender ahorrar, definir los tiempos, tener muy claro que un ahorro también tendrá un tiempo en el que yo tengo que ser paciente y esperar el momento en el que tendré finalmente mi inversión con sus rendimientos, y guiarnos de un plan de ahorro. O sea, cuando nosotros vayamos a ahorrar, tengamos en cuenta cómo va a ser ese plan, en qué voy a invertir, diversifiquemos los ahorros, no pretendamos ahorrar
o dejar, como dicen por ahí, todos los huevitos en una sola canasta, sino tener varios tipos de ahorro. Una parte tener un CDT, otra parte tenerlo, por ejemplo, en un fondo de inversión, otra parte tenerlo en un ahorro pensional, otra parte en ahorros, por ejemplo, como los ahorros programados que ofrece Comedal, que son ahorros a largo plazo como el Proyectate. Diversificar esos ahorros, ¿para qué? Para aumentar ese espectro de posibilidades de tener retornos de diferente forma. Además, que cuando yo diversifico, cuando yo tengo esa guía de ahorro previamente establecida, entonces tengo varios tipos de ahorro, pues si en los fondos de inversión colectiva no me va bien, entonces de pronto en el CDT me fue mejor, o de pronto en el ahorro pensional me fue mejor, en el ahorro programado, en fin, no tener toda nuestra inversión en un único concepto, pues porque obviamente eso no es para nada positivo. ¿Para qué ahorrar? Una pregunta bien importante. Si hoy nos quedáramos sin empleo, ¿estaríamos preparados? ¿Sería grave? ¿Qué haríamos para afrontar eso? ¿Cómo hoy seríamos nosotros capaz, digamos, de afrontar esa situación? ¿Por qué? Porque obviamente a veces no tomamos en consideración eso. Por último, generalmente solo cuando se vive una situación difícil o cuando, digamos, pasamos por momentos difíciles, reconocemos la importancia del ahorro. A veces gastamos en cosas innecesarias y la falta de disciplina es la que nos impide tener un ahorro. La disciplina es aquella que también de alguna forma me permite saber que debo dejar de gastar en ciertas cosas para invertir en lo que realmente me va a generar un retorno. Obviamente se puede ahorrar reduciendo gastos, ya lo veíamos ahorita cuando veíamos los créditos, tener un motivo, es decir, siempre proyectémonos o proyectemos ese objetivo que finalmente pretendemos lograr y al que queremos llegar. Vamos a hablar ahora de los tipos de alivio financiero. Yo creo que en la pandemia digamos, aprendimos a conocer de mejor forma quienes fuimos usuarios de crédito y de alguna forma vieron la necesidad de usar alguno. Las entidades financieras nos pueden ofrecer opciones como aumentos de plazo, o sea, si hoy tengo un crédito al que debo 48 cuotas, solicitar la ampliación a 60 meses. Si bien el aumento de plazo me implica pagar más intereses, es una alternativa viable cuando lo que necesito es mejorar mi flujo de caja. Periodos de gracia, si yo me quedo sin empleo, definitivamente no quiero quedar en mora, entonces pido un periodo de gracia, un tiempo en el que el banco me dé la posibilidad de pagar menos dinero o no pagar para, digamos, estabilizarme laboralmente. La reestructuración de obligaciones, algunas entidades en procesos de negociación pueden ofrecer la opción de disminución de tasas, no es la más usual, pero también puede estar presente. Y por último, la negociación de deudas, como lo veíamos al comienzo. Aquí vamos a parar un momentico y yo quiero que hagamos un ejercicio también para que aprendamos. Es una breve encuesta, son 6 preguntas muy sencillas y lo que pretendo es que de alguna forma respondamos lo que consideremos que creamos que es y ahorita juntos la socializamos. Entonces, Paula, te invito a que lancemos la encuesta para que nuestros asistentes la puedan diligenciar. Vale, Víctor, ya la voy a enviar. Bueno, entonces aquí vamos a ver 6 preguntas y pues la idea es que vamos seleccionando la opción que consideremos. La primera, que es un CDT, entonces tenemos 4 opciones, respondamos la que consideremos sea la adecuada. La segunda pregunta, por disposición de la superintendencia de las siguientes denominaciones de tasa, ¿cuál es obligatoria mostrar en los productos de ahorro? Lo veíamos al comienzo cuando estuvimos hablando de la DTF. La tercera pregunta de las siguientes, ¿cuál no es una característica de un CDT? Recordemos que un CDT es un certificado de depósito a término, quiere decir que tiene un término
previamente establecido. Entonces seleccionemos de estas 4 opciones cuál es la que nosotros consideramos que no es una característica de un CDAT. En la cuarta pregunta tenemos ¿en qué consiste el negocio de intermediación financiera? Recordemos que ahorita cuando hablábamos de la ETF hablábamos cuál es el objetivo de la intermediación financiera. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones consideramos que es la intermediación financiera? 5, ¿qué es en el mercado un AFC? Que lo hablábamos ahorita también específicamente. 6, en el sistema financiero se indexan tasas, o sea, tenemos créditos a los cuales les agregamos un indicador financiero. ¿Para qué? Para que cuando nos cobren esa tasa de interés, finalmente se halle la tasa final del crédito. Y por último, ¿qué es la DTF? Son esas 7 preguntitas. Entonces vamos a dar otros 4 minuticos para que demos respuesta, Paola, a estas preguntas. Vale. Ya tenemos la encuesta lanzada, ya la gente la está resolviendo, Paola. Yo ya la envié. Acabo de preguntarles acá por el chat si la pueden ver claramente, pero no he obtenido ninguna respuesta. Bueno, Les esperemos. agradecemos, por favor, nos den a conocer si la están viendo, si es clara. Esperemos un momentico entonces que nuestros asistentes respondan la encuesta. Yo pensaría que si nadie de los asistentes ha manifestado alguna inconsistencia, pensaría yo que sí les llegó de manera correcta. Listo, esperemos entonces otros 2 minuticos para que socialicemos esas preguntas. Por acá me contesta el doctor David Cortés que sí pudo responder la encuesta. Perfecto, listo. Calemos otros 2 minutos para quien de pronto tenga dudas. A las 7:35 finalizamos la encuesta, Paola, para que analicemos los resultados y los socialicemos. Ok. Lo importante es que simplemente tratemos de pensar un poco cuál creemos que es la respuesta y finalmente la vamos a socializar apenas terminemos de responder las preguntas. No es una tarea, es simplemente para que evaluemos un poco el conocimiento que hemos adquirido. Listo, Paola, hemos finalizado la encuesta y compártenos por favor los resultados. Perfecto. La primera pregunta, ¿qué es un CDAT? Todos la tenemos supremamente clara, es un certificado de depósito a un término fijo. La segunda pregunta, por disposición de la superintendencia de las siguientes denominaciones de tasa, ¿cuál es la que deben tener los productos de ahorro? Es la efectiva anual y también los productos de crédito. Todos respondimos acertadamente. De las siguientes, ¿cuál no es una característica de un CDAT? Como su nombre lo indica, es un certificado de depósito a un término fijo, por lo cual no liquidan intereses anticipadamente, lo hacen al cumplimiento del término. Listo, la opción correcta en esta es la C. Digamos, la respuesta que nos dieron de que no es negociado en el mercado secundario, aquí es importante que tengamos algo presente y es que el CDAT no es negociable en el mercado secundario, pero en este caso estábamos preguntando por el CDT. En la cuarta pregunta, ¿en qué consiste el negocio de la intermediación financiera? El negocio de intermediación financiera consiste en prestar dinero a los bancos para obtener ganancias. No, captar recursos del público en exceso para luego colocarlos ¿en quiénes? En los deficitarios. La respuesta correcta en este caso es la B. El objetivo de la intermediación financiera de los bancos es captar los recursos de los ahorradores, que son, digamos, las personas que tienen en exceso para quienes tienen necesidad del crédito. ¿Qué es una cuenta FC? Es la cuenta o el ahorro al fomento de la construcción.
en que en el sistema financiero se indexan tasas, se pueden indexar la IBR y la DTF. La respuesta correcta es la B. La TRM, que es la tasa representativa del mercado, no es un indicador indexable. La LIBOR es un indicador indexable, pero no para créditos de personas naturales, solamente para créditos de empresas. Y CBT no es una tasa de referencia, o sea que la respuesta correcta es el IBR y la DTF. ¿Qué es la DTF? Básicamente pues ya lo tenemos claro, que es la, a ver que yo veo por aquí respuestas diferentes, tasa de depósito a término fijo, depósitos de tasa de interés de depósito financiero trimestral, no. De, aquí, bueno, aquí tenemos la disposición de tasa financiera, disminución de tasas de interés, disposición de tasa financiera. Tenemos ahí, bueno, ahí ya tendríamos todas las respuestas entonces de nuestros asistentes. Por último, les dejamos una pequeña reflexión y es pensionarse en Colombia, un sueño realmente posible. Aquí es bien importante que tengamos en consideración eso, solo el 36% de las personas que han cotizado tienen la edad de retiro, lo consiguen. ¿Por qué les dejo esta reflexión? Porque es muy importante que sepamos que el ahorro, que las decisiones conscientes, que el manejo eficiente del dinero será el que finalmente nos permita en el tiempo tomar decisiones para alcanzar esos sueños que tenemos. Ese sueño podrá ser pensionarnos, una casa, un vehículo, el que sea, pero será, digamos, el mecanismo que finalmente nos permitirá alcanzar esos sueños. No sé, Paula, si tenemos alguna inquietud para resolverla finalmente. No, Víctor, no tenemos ninguna inquietud, solamente la que resolviste hace un momento. Perfecto, a todos les agradezco muchísimo por el espacio. Espero que hubiera sido muy interesante para todos ustedes. El día de mañana les estaremos compartiendo la presentación con las memorias y el cuadro de Excel que revisamos con, digamos, esa planeación de nuestras finanzas personales, de nuestro dinero y obviamente espero que sea de utilidad para todos. Les agradezco muchísimo el espacio y bueno, esperamos que hubiera sido supremamente enriquecedor para todos. Feliz noche.